Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en la que analizaremos cuáles han sido los principales enemigos de Ecuador cuando nos encontramos al frente de unas elecciones en las que tenemos que votar, y el voto es obligatorio, y a través de ese voto procurar cambiar la realidad que estamos viviendo. Si pudiéramos decir cuáles son los principales enemigos que ha tenido Ecuador, podríamos empezar diciendo que fueron y han sido las pestes, como la que estamos viviendo, la pandemia, porque recordemos que cuando llegaron los conquistadores españoles, llegó con ellos el sarampión, que había ya matado al padre de Atahualpa, Huayna Cápac, y se extendieron numerosas pestes, la viruela, el sarampión, la varicela, la tosferina, el paludismo, el H1N1 que llegó con los cerdos. Todas estas pandemias, estas epidemias, produjeron una disminución brutal de la población, especialmente en la Amazonía, donde prácticamente desapareció la población. Lo mismo que en la costa, donde las enfermedades tropicales llegaron con la malaria a la cabeza y se volvieron inmanejables, y estamos hablando de que han sido incontrolables hasta el año 2000. O sea, hemos pasado desde el 534, desde 1534 hasta el año 2000, padeciendo de malaria, inclusive mucho más, podríamos decir que hasta el 2012, 2013, padeciendo de malaria de manera endémica, ¿no? De manera global. Pero, a más de eso, hemos tenido también enfermedades que no son transmisibles y que nos han agotado, como por ejemplo la desnutrición, muy vinculada a las diarreas, y cuando se descubrió, pues, la vacuna contra la diarrea, fue una de las grandes cosas que se hizo, y por supuesto los desparasitantes, sumado a que en la sierra, en cambio, el gran problema siempre fue la malnutrición. La malnutrición era un problema de la hacienda, porque se les cambió el sistema de alimentación que tenían los indígenas, que era un abastecimiento de pisos climáticos en que la misma etnia, tribu o familia tenía varios pisos climáticos, y en cada uno de ellos producía diferentes tipos de animales y de plantas que luego iban a un mercado. Ya habían los tiangues antes de la llegada de los españoles, y había un intercambio. Y cuando llegan los españoles producen un gran cambio en la tenencia de la tierra, porque crean la hacienda, y la hacienda no tiene ninguna consideración ecológico, cultural, sino que es lo que dicen las ambiciones de cada uno de los terratenientes, y dentro de esas haciendas estaban los indios encerrados como parte de la hacienda en lo que se llamaba el servilismo, que era una forma de esclavismo, donde el patrón lo único que no tenía era derecho a matar al indio, pero podía hacer lo que le daba la regalada gana con la vida de este ser humano. Mediante el sistema del concertaje, lo mantenían endeudado por generaciones, y los indígenas tenían que alimentarse de lo que dejaba el pastrón que ellos tuvieran en la casa, los gallinas, los cerdos, alguna vaquita, algunos cultivos, pero no tenían diversidad nutricional, carecían de sal, carecían de otros minerales. Como consecuencia de eso, el bocio endémico se volvió el mayor problema de la sierra ecuatoriana, creando una gran población de cretinos que eran los leñadores, los agricultores más obedientes y útiles para el patrón que existía. Esa tara genética se tradujo durante generaciones en un problema poblacional. La estatura fue disminuyendo, y este problema no solamente ha sido en Ecuador, es el mismo problema que tiene Perú, que mediante una gran campaña de nutrición ha logrado en gran forma revertir este problema, y ahora Perú se enfrenta a que todos esos logros y beneficios se han venido abajo con la pandemia, donde la desnutrición, tanto en Perú como en Ecuador, ha retornado de manera galopante. Tenemos entonces que las enfermedades nutricionales han sido también una gran fuente
de problemas el peor enemigo de los ecuatorianos. Este enemigo ahora, con la transformación sobre todo del transporte y el sedentarismo, pues se ha convertido en problema de obesidad, de hipertensión, de sobrepeso, de diabetes, que nos está llegando por todos los lados en el país, no solamente aquí, alrededor del mundo, y esta es una patología global que ya se extendió de manera increíble y extraordinaria en Estados Unidos, y prácticamente es la principal razón para que en ese país sea incontenible el COVID, porque esta enfermedad pues tiene mayor preferencia o tiene mayor impacto en pacientes con enfermedades crónicas previas como estas. Otro de los grandes problemas que hemos tenido pues en América Latina y en Ecuador, por supuesto, es los fenómenos naturales que han sido realmente nuestros peores amigos. Hemos tenido el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, la niña con sequías, el niño con inundaciones, y durante el gobierno de Rafael Correa se hizo muchas cosas para mitigar este problema a través de lo que se llamaban las multipropósitos. Se crearon grandes represas y grandes canales, especialmente en la zona costera, que tenían por finalidad evitar las inundaciones que con el fenómeno del niño llegan y que muchas veces llegan a copar hasta la mitad de la superficie de la costa, por lo cual en la costa se creó una cultura especial donde es el individuo un individuo, son poblaciones submigratorias, y donde después de cada invierno hay grandes conflictos porque hay que volver a hacer los límites de las tierras, y esto significó conflicto social. Pero con las llegadas actualmente del fenómeno de la niña, se produce el fenómeno inverso. Tenemos sequías, muchas sequías han sido prolongadas, grandes sequías no solamente que destruyeron a Ecuador, sino que ya en la historia de América Latina han sido muy importantes. Por ejemplo, las sequías que destrozaron la cultura de los mayas y las sequías que destrozaron todas las civilizaciones que estuvieron entre el año 500 después de Cristo. Entre esas desaparecieron los manteños, la cultura de Bahía, la cultura de Jamacuaque y la cultura de Tolita, aquí en Ecuador. Las sequías han sido seriamente, han afectado muy gravemente a la población, principalmente porque se produce una gran muerte de animales y de fuentes de abastecimiento de alimentos. El otro gran problema que hemos tenido ha sido pues los temblores, terremotos y todo lo que tiene que ver con tsunamis y catástrofes que son originarios del famoso eh, cinturón de fuego del Pacífico. Nosotros estamos en una zona de volcanes, en una zona volcánica, tenemos numerosos volcanes solamente alrededor de Quito. Estamos hablando de que existe el Cayambe, el Antisana, el Reventador, los Ilinizas, el Cotopaxi, dos Pichinchas. Estamos hablando de 7 volcanes. Y entonces, en esta zona donde hay gran actividad volcánica, es de esperarse siempre que suceda lo que está sucediendo hace pocos meses, hace pocos días, ni siquiera más muchos meses, estamos hablando de un mes, la explosión del Sangay, una explosión volcánica que envió cenizas hasta Guayaquil. El volcán es un volcán situado en la Amazonía, pero la explosión volcánica, las cenizas cruzaron los Andes y fueron a parar en el Océano Pacífico. Igualmente tenemos el problema de los sismos y terremotos, que los que hemos padecido y hemos estado ahí, los hemos sentido de cuerpo entero, como se dice. Fui médico en la zona del terremoto, en la zona de Muisne, y en ese lugar, pues, la devastación que produjo el terremoto del 16 de abril de 2016 fue algo escalofriante, no solamente por el terremoto en sí. Tuvo 3.500 réplicas, se creó una psicosis colectiva, y los pobladores desde el norte de Manabí y a lo largo de la costa esmeraldeña teníamos que vivir con el ay bendito, como se dice, porque el rato menos pensado había un temblor que se llamaban réplicas y todo podía suceder. Así que salíamos corriendo
lugares donde estábamos trabajando, los dispensarios o de la casa, medianoche o a la hora que hubiera que salir corriendo. Y esto se vive en Ecuador. Estos prácticamente han sido los elementos fundamentales de nuestros peores amigos en Ecuador. Pero no nos deja de pensar que uno de los peores amigos que hemos tenido en Ecuador han sido los gobiernos, los malos gobiernos que hemos tenido en el Ecuador. Hablamos de 119 gobiernos que han tenido y han hecho 46 constituciones, es decir, 46 veces han vuelto a reconstruir el país. Elegir un buen gobierno en América Latina y en Ecuador es quizás la cosa más complicada que existe. Preguntamos siempre si el sistema republicano, este sistema que divide los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, pero que además tiene la votación directa y secreta, es un sistema que funciona o no funciona en el continente. Aparentemente en Estados Unidos fue muy exitoso, como ha sido también exitoso el sistema monárquico en Europa, que les llevó a construir grandes imperios, o el sistema de, eh, así como el sistema comunista o socialista que le llevó a Rusia a convertirse en una gran potencia mundial hasta los años 90. Pero la pregunta también es, bueno, si no funciona el sistema republicano, porque tenemos que ver que el sistema republicano acá se enfrenta con muchísimas dificultades que posiblemente no existen en otros países. Por ejemplo, ¿quiénes son los candidatos? No sabemos quiénes son los candidatos. Los candidatos son factor sorpresa. Pueden irse contra la Constitución. Tenemos un presidente que no podía ser candidato. No podía ser candidato, por ejemplo, Lenín Moreno, debido a que tenía dificultades físicas. Está postrado, es individuo discapacitado, no tiene capacidad motriz, con una lesión que va desde la 10ª vértebra dorsal. Eso es una cosa muy grave. Entonces, legal y constitucionalmente era un individuo que no podía ser candidato porque no tenía capacidad física, lo prohíbe la Constitución, como tampoco pueden ser los que no tengan capacidad mental. Pero también no podían ser candidatos de aquellos individuos que tenían, por ejemplo, inversiones en paraísos fiscales. Ahora tenemos candidatos con inversiones en paraísos fiscales y les vale un comino la Constitución. ¿Por qué? Porque se supone que la inversión en paraísos fiscales es un robo al Estado de impuestos y una fuga de capital. Por eso, Guillermo Lasso, que es candidato a las elecciones en este momento, no debería ser candidato. Ni siquiera se debería mencionar su nombre. Y deberíamos entonces sanear todos los candidatos para poder tener una idea de quiénes realmente pueden ser los más capaces. No existe un sistema de evaluación de los candidatos previo a una consulta o una votación. No podemos decir, para ser candidato asambleísta se requiere por lo menos estas condiciones. Al menos no tener en el récord policial alguna cosa, pero en Ecuador y en Perú eso pasa por alto, a tal punto que en este momento tenemos a Abdalá Bucaram, que está sindicado por delitos, y sus familiares, amigos y la gente de su partido, que están de candidatos a la presidencia, tienen candidatos a la presidencia y están de candidatos a asambleístas. ¿Cómo es posible? Si están sindicados por la ley, por robo y todo lo demás, ¿cómo pueden ser candidatos? Lo mismo pasa en Perú. En Perú hay 13 de los asambleístas de los 130 que creo que tiene ese Congreso que están sindicados por asesinato, no siquiera por cualquier otra cosa. Y más de 60 que están sindicados por evasión de impuestos, robos y delitos financieros. ¿Cómo es posible que en estos países, Perú y Ecuador, tengamos que padecer lo mismo? Y no solamente en Perú y Ecuador, es un problema de América Latina. ¿Quién es el candidato? Vemos que Macri fue candidato en Argentina y terminó una inexplicable terminó su gobierno con una inexplicable fuga de 44.000 millones de dólares que ahora se los está llamando a reclamar en el Congreso. Aquí en Ecuador estamos hablando de que más de 20.000 millones de 20.000 millones de dólares. Vean ustedes, 20.000 millones de dólares, no es cualquier cosa, ¿no?
fueron prestados al Ecuador, a este gobierno, y nadie sabe dónde están. Bueno, entonces la pregunta siempre es, ¿cuál ha sido nuestro peor enemigo? Pues aparentemente nuestro gran problema y nuestro peor enemigo también han sido los malos gobiernos. Y solamente de esto se rescata el gobierno de Rafael Correa, que ha sido el único gobierno en el que hemos visto con asombro que podíamos hacer milagros. Muchas gracias.